Mauricio, llegó la hora de hablar del Galeón San José. Ayer quedaron expuestas algunas preocupaciones sobre lo que puede ser la defensa de nuestro tesoro submarino más importante cuando ya entra en firme a darse el tribunal de arbitramiento en donde tres personas definidas como integrantes de este tribunal tendrán que determinar si se le da o no la razón a Sea Search Armada en esta demanda por $10.000 millones, supuestamente porque desde la década del 80 ellos ya habían dicho dónde estaba el Galeón San José. Sí, señor, es una demanda que interpuso esta multinacional extranjera, esta multinacional Casa Tesoros, $10.000 millones, los cuales pues el Estado colombiano tiene también que pues defenderse, va a presentar por lo menos su equipo jurídico ante este tribunal de arbitramiento para definir quién tiene la razón. Esto, Juan Pablo, preocupa sobre todo pues lo que tiene que ver económicamente al país, porque es que están en riesgo no solamente el tesoro del Galeón San José, sino la demanda, los $10.000 millones que por lo menos es el valor por el cual las pretensiones de la multinacional Casa Tesoros. Pues está con nosotros John Camargo, es el director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Antes de saludarlo, yo quiero devolverle a usted el cassette un poquito, porque se acuerda que hablamos del que para muchos ha sido el primer error en la defensa de este tema y que ocurrió en diciembre. Sí, señor. Mire, son los trinos lo muestran todo. Los trinos revelan cuál era la estrategia de defensa que por lo menos en la primera etapa fracasó para el Estado colombiano. Vea usted. Mire, entonces pongámoslo en pantalla completa, por favor. El trino sale de la cuenta de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y dice: hoy, la directora general de la agencia, que era en ese entonces Marta Lucía Zamora, expertos de la Dirección de Defensa Internacional y equipo en general de la agencia se preparan para la audiencia pública de Galeón San José. Acuérdese que ese fue uno de los puntos sobre los que llamamos la atención ayer. Sí, señor. Y es que en esta primera audiencia, lo que se buscaba, lo que se debía mostrar, es que Sea Search no podía cobijarse con el capítulo de protección a la inversión extranjera para poder convocar del TLC con Estados Unidos, para poder convocar este tribunal. Pues llegó la agencia en solitario, sin abogado extranjero. Es más, hay otro trino que indica lo mismo. Póngale cuidado. Otro trino de la agencia. En esta ocasión, y por ser un caso emblemático para Colombia, la Agencia de Defensa del Estado no contará con el apoyo de firma extranjera, sino lo hará directamente con el apoyo de la Armada de Colombia. Y luego, entonces mire, aparece el Zoom en donde está en la reunión, el Teams. Y luego aparece otro trino en donde destacan el equipo de expertos de la Agencia de Defensa presentes en la audiencia pública contra el Estado colombiano por supuestos derechos sobre el Galeón San José. El asunto es que esa primera etapa se perdió, porque al final el tribunal termina dándole la razón a Sea Search, y dicen: sí, ustedes se cobijan por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Abogado John Camargo, abogado de toda Colombia, director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Buenas tardes y bienvenido a Sigue la Doble. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Paula. De antemano les quiero presentar mis excusas. Ayer no los pude atender. Como bien saben, estoy aquí en Washington con una agenda súper intensa y pues la verdad no me pude ni siquiera probar estas hamburguesas de las cuales están hablando, pero creo que me están hablando de Washington. Pero de antemano les presento mis disculpas. No se preocupe, director, entendemos, además que tiene una agenda muy compleja, pero usted también le pedimos que entienda la preocupación que empieza ya a ahogar al país por utilizar términos relacionados con el agua cuando se habla de un tema en donde podrían estar en juego $10.000 millones, que es la pretensión de Sea Search. Y quiero que nos devolvamos este primer episodio, que es el de ese primer paso en donde infortunadamente pues perdimos. Falló la agencia al decidir ante un caso emblemático, como lo decía en el mismo trino, para el país, en irse solos, sin asesoría de estos grandes abogados que finalmente tienen un reconocimiento, un recorrido e incluso cierta cercanía con estas personas que normalmente nombran como árbitros, a la hora de enfrentar un pleito de este tamaño? Juan Pablo, en primer lugar, quiero darle un poquito como el contexto de lo que sucedió en el mes de diciembre. En el mes de diciembre lo que intentó la agencia como parte de su estrategia integral fue hacer un trámite expedito ante el Tribunal de Arbitramiento antes de la demanda. ¿Con el fin de qué?
con el fin de excepcionar de manera temprana que el tribunal no tenía jurisdicción y competencia para conocer el asunto, y adicional a ello, mostrarle al tribunal que la intención de C-Search Armada era una intención de carácter frívolo, ¿sí? Le voy a decir, históricamente, los estados que han intentado, dentro de su estrategia, abordar esos temas de manera anticipada, todos, excepto uno, que creo que fue República Dominicana hace muchos años, lo logró, ¿sí? Pero nosotros no nos podíamos quedar con ese tema si lo podíamos lograr o no. Creo que la defensa jurídica del Estado amerita todos los intentos posibles por defender los recursos públicos y obviamente un tema tan importante como el Galeón San José, porque estamos hablando del patrimonio cultural de todos los colombianos. Dicho esto, vuelvo a la pregunta. Colombia, el Estado colombiano hace este esfuerzo por tratar entonces de señalar que no había jurisdicción, pero pierde. ¿Será que si hubiéramos contado con una asesoría extranjera de estos grandes bufetes que se dedican a estos pleitos en los tribunales internacionales, el resultado podría haber sido distinto? Juan Pablo, yo sí quiero ser como muy claro en el asunto. El tribunal no desestimó la excepción de Colombia. Simplemente lo que dijo era que lo quería abordar más a fondo en el marco del proceso arbitral. ¿Por qué la diferencia? Pues cuando usted hace este intento inicial, usted presenta simplemente un escrito, se presenta una audiencia, pero obviamente no presenta toda la estrategia probatoria, lo que implica la contratación de peritos, que llevemos testigos, que documentemos perfectamente el caso. Eso no se permite en la primera etapa. Y lo que quiso decir el tribunal en este marco de esta excepción previa, por llamarla de alguna manera, fue decir, el escrito de Colombia está bien, pero yo necesito tener elementos de juicio y de fondo para poder decidir sobre el particular. Entonces creo que no es que el tribunal particularmente haya dicho, no, desestimamos el tema de Colombia, simplemente necesitaba contar con más elementos de fondo, que hoy en día considero que sí los tenemos además. Entonces, ahora pasemos a la etapa presente. Su predecesor en el encargo de la dirección de la agencia anunció como una situación que debería preocuparnos a los colombianos en general, este arranque del juicio o del proceso formal del pleito por los derechos patrimoniales del Galeón San José. ¿Cómo se va a establecer esa defensa de Colombia? ¿Quiénes nos van a ayudar dentro de ese proceso? Porque, vuelvo al punto de inicio, normalmente cuando se trata de procesos de este tamaño, los países van de la mano de unos bufetes muy reconocidos, que son los que ayudan normalmente a que esto avance de manera positiva, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad de anoche escuchar lo que se manifestó acá en este emisora, canal. Lo escuché con detenimiento y me parece muy importante dar un poquito de contexto. En la agencia tenemos una dirección de defensa jurídica internacional que tiene dos grupos. Un grupo dedicado al tema de la defensa en derechos humanos y otro grupo dedicado al tema de arbitraje de inversión. Para nosotros como entidad es muy, muy, muy importante que haya una transferencia de conocimiento efectiva por parte de estas firmas y grandes firmas internacionales que han tenido esa ventaja de poder ganar experiencia en ese tipo de tribunales que mire que la particularidad aquí es bien compleja, porque cuando uno litiga en tribunales de arbitraje, el litigio es demasiado sofisticado y no se parece en nada al litigio que tenemos en el marco del derecho interno. Entonces sí creo que en Colombia, y especialmente en la agencia, que es la que yo lidero hoy en día, pues tenemos un talento muy importante y queremos que aprender de las manos de los mejores, ¿sí? Es decir, no queremos que todo ese litigio sea condensado en una firma, sino que comencemos a abordar una parte de transferencia de conocimiento importante para que el día de mañana, en un futuro, Colombia pueda defender determinados casos. Y creo que esto es muy importante por varias razones. La primera de ellas, porque debemos creer en el talento colombiano. Nosotros debemos formar abogados que puedan trabajar, ¿sí?, y garantizar la defensa de Colombia en estos escenarios. Y lo segundo de ellos son los costos que esto representa. Estamos hablando que contratar una firma de abogados externa que nos represente, pues cuesta muchísimo dinero para el país, y yo lo he manifestado públicamente.
a mí me duele particularmente cada derecho, cada peso que se pierde por parte de Colombia. Teniendo en cuenta eso que nos acaba de decir, director, ¿quiénes hacen parte de este equipo que está pues, representando a Colombia en este litigio y cuál va a ser esa estrategia que ellos tienen? Pues mire, en este momento comenzamos un análisis de mercado con 19 firmas internacionales. Unas firmas que uno cuando trata de elegir la firma dentro de este universo de firmas que nos pueden representar, pues tiene que abordar varios escenarios. El primero de ellos es que sean firmas defensoras de estados, ¿sí? Claro, porque no podemos contratar una firma que históricamente defiende a los inversionistas. Lo segundo de ellos es que haya una gran representatividad de talento colombiano al interior de dichas firmas. Nadie más que un colombiano puede entender las dinámicas del derecho interno y nadie más que un colombiano puede sentir el dolor que podamos, digamos, no quiero como decirlo de manera muy coloquial, pues a nadie más que un colombiano le puede doler que lleguemos a perder un patrimonio cultural como es el Galeón San José. Creo que eso realmente amerita un estudio de fondo de la firma a la cual vayamos a elegir. Y obviamente vamos a tener en cuenta otros aspectos, ¿no? ¿Cuál es la tasa de éxito de la firma? ¿Dónde está ubicada la firma? El valor de la firma, que también es muy importante, ¿no? Porque yo puedo tener la defensa más sofisticada, pero no tengo 50 millones o 30 millones de dólares para pagarlo. Entonces creo que hay que generar unos balances adecuados, ¿sí? Entre lo que queremos que nos represente, pero también muy importante, cuidar cada peso de los colombianos. Sí, director, estamos titulando de esta manera esta conversación con usted. Si está en riesgo el tesoro del Galeón San José, ¿para usted está en riesgo o no? ¿Cómo lo califica? Mire, Andrea, yo le voy a decir una cosa. Yo llevo toda mi vida trabajando en la defensa de los intereses litigiosos del Estado, ¿sí? Antes de que se creara la agencia, fui el director de Defensa Jurídica del Estado y estoy desde el inicio de la agencia trabajando desde diferentes dimensiones la defensa jurídica del Estado. Hoy tengo el convencimiento de que la reclamación de C-Search Armada es una reclamación frívola. Ellos no tienen prueba alguna de haber encontrado el Galeón San José. Y eso es algo que hoy se los puedo decir con total tranquilidad, ¿sí? Que ese galeón no está en riesgo. El patrimonio cultural de los colombianos no está en riesgo. Y mi compromiso hasta el día que me vaya será velar porque esa posición se mantenga, obviamente atendiendo criterios de soberanía nacional y de seguridad esencial del Estado colombiano. Sí, director, justamente también por eso quiero preguntarle, porque hoy en día el gobierno del presidente Gustavo Petro está haciendo todo un proceso con la Armada justamente para extraer y recuperar el Galeón San José, para mirar realmente qué es lo que hay allí, que nos sirve culturalmente como país. Sin embargo, yo quiero que usted nos diga específicamente qué es lo que están pidiendo C-Search Armada. Ellos piden que una vez se extraiga el galeón, se les entregue el 50% del tesoro. Explíquenos un poco cuál es la petición de ellos. Ellos lo que quieren, se los voy a poner de manera en carta blanca, quieren es plata del Estado colombiano, ¿sí? Y esa es una situación que no podemos permitir, ¿sí? Y más si estamos jugando con el patrimonio cultural de todos los colombianos. O sea, no puedo decir en otras palabras, no, ellos no están buscando una participación en la extracción, no están buscando absolutamente nada. Lo único que ellos quieren es plata. Director, yo quiero que nos detengamos en los tiempos de este proceso de selección, porque usted bien nos señalaba hace un instante que entonces se va a hacer un análisis, un estudio de mercado para definir qué firma nos va a representar, porque nos representa a todos los colombianos. ¿Esto cómo se surte? Porque hasta donde tengo entendido, dentro del proceso que sigue en uno de estos tribunales, se tiene que definir por parte del país uno de los integrantes o uno de los árbitros, luego tiene que definir el demandante otro de los árbitros y luego ellos definen otro. Eso lo definimos nosotros, en eso nos ayuda la firma de abogados que vamos a contratar. ¿Cómo son esas etapas y cómo se manejan los tiempos? Bueno, en primer lugar creo que es importante hacer una claridad. El tribunal ya está conformado, ya tenemos los 3 árbitros, tenemos un árbitro de Canadá, tenemos un árbitro de Nueva Zelanda y un árbitro que propuso Colombia, que es un árbitro mexicano. Entonces, digamos, acá los criterios pues ya no los tiene por qué decir o
acompañando las firmas en ese proceso. De ustedes ya, antes me voy a anticipar un poco la pregunta, van a decir, ¿por qué un colombiano? ¿Sí? ¿Por qué un mexicano, perdón? Y pues un mexicano porque históricamente, digamos, ha sido un árbitro que ha mantenido la imparcialidad en sus decisiones y es un árbitro que ha respetado y entiende las dinámicas del derecho de los estados y particularmente unos contextos importantes. Digamos, no en todos los países del mundo tenemos sistemas administrativos, de derecho administrativo, ¿no? Todo se rige por temas de derecho privado. Entonces, entender esos contextos de cara a un árbitro es muy, muy importante esa selección, ¿no? Entonces, digamos que eso lo quiero dejar como, en primer lugar, que, digamos, no contratamos una firma para que nos apoye a la selección del árbitro. Esto ya los árbitros claramente ya fueron designados conforme a la normatividad para tratados internacionales, para acuerdos internacionales de inversión. ¿Qué surge de acá? Pues obviamente tenemos que hacer un estudio de mercado, esto no puede ser a dedo, tenemos muchísimas firmas internacionales que podrían apoyarnos. Con la Dirección de Defensa Jurídica Internacional lo que hicimos fue un análisis, ¿no?, de cuáles son esas firmas que históricamente han representado bien a los estados, que han ganado casos. Claro, no tenemos casos similares, ¿sí? Sobra decir que nuestro galeón es único, entonces eso hace que los esfuerzos sean mayores, ¿no? Porque por explicar el contexto, entender el contexto, pero algo que no se nos puede olvidar, es el tema de la confianza que nos debe dar la firma que seleccionemos, ¿no? Porque finalmente esa firma va a tener acceso a las coordenadas del Galeón San José y pues obviamente eso no se la podemos dar a cualquiera. Entonces, quiero que me entiendan un poco cómo va a ser ese proceso. ¿Cuándo va a ser ese proceso? Pues tiene que ser casi que ya, ¿sí? Porque pues no podemos demorarnos porque tenemos ya el proceso encima. Si bien tenemos un tiempo prudencial para contestar dicha demanda, pues obviamente lo que queremos es coger el proceso y dárselo a la firma de manera temprana. Acá también quiero dejar algo muy claro, que para nosotros es completamente importante el apoyo también del equipo interno de trabajo, ¿sí? O sea, no podemos desconocer que las personas que trabajan en la agencia ya han tenido un acercamiento importante a estos temas y, digamos, dejarlos a un lado, pues sería como perder esa curva de aprendizaje que hemos logrado entender y hoy dimensionar de cara al tema y al litigio tan importante que tenemos de cara al Galeón San José. Y creo ahí, director, que eso es una misión interesante y una apuesta importante para el país, es empezar a generar dentro de la agencia una cultura y sobre todo un saber que permita luego llevar grandes casos sin necesidad de estos costosos, porque son costosísimos estos bufetes de abogados. Eso es muy importante, sin duda. Juan Pablo, perdón que lo interrumpa, y aquí me parece muy importante su apreciación y se le agradezco mucho. O sea, cuando uno trabaja en el tema de la defensa jurídica, todo el mundo cree que es que yo siempre, bueno, voy a decir algo que suena muy chistoso, que yo me tengo que defender como un gato, ¿sí? Y como un gato es como arañando a ver de dónde me defiendo. La defensa jurídica no opera así. Yo tengo que garantizar como agencia dos cosas primordialmente. Primero, la defensa del Estado y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y segundo, proteger los recursos públicos. Si esas dos condiciones no se logran cumplir, cualquier defensa se hace poco efectiva. O sea, no cumple ningún propósito. En este sentido, generar capacidad instalada al interior de la agencia y que los abogados de la agencia se apropien de ese conocimiento de los mejores, pues obviamente va a permitir que yo mañana no pague ni 3, ni 4, ni 5 millones de dólares a firmas internacionales, sino que yo pueda asumir mis litigios de manera interna con una capacidad idónea para enfrentar ese tipo de pruebas de cara a ese futuro. No somos el único estado que lo hemos hecho. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchos estados han recorrido este camino. Lo importante es hacerlo bien, ¿sí? Tengo, por ejemplo, el caso de un país relativamente vecino que se lanzó al ruedo. Se lanzó al ruedo y dijo, de aquí en adelante defendemos todos los litigios con equipo interno. Ni le cuento cómo les fue. No, de verdad. O sea, no quiero ser incidentes de algunas agencias o procuradurías latinoamericanas, sí. Ahí les dejo como el approach de quién podría ser, pero la verdad, o sea, uno no puede, en temas de defensa jurídica del Estado, uno no puede improvisar, ¿sí? No voy a improvisar yo, que llevo más de 15 años trabajando sobre el mismo tema. Venga, es que sobre ese tema,
Aquí me escribe alguien y me pregunta, el abogado no, el árbitro que se eligió por parte de Colombia es el mismo señor Klaus von Wobeser que estaba en el tribunal que perdimos la semana anterior del tema de Glencore, porque pues ahí sí como que quedamos un poquito mal, o sea, nombramos al mismo árbitro que ya nos dio. Depende cómo usted lo mire. Depende cómo usted lo mire. Pero sí es él. Sí sé. Claro, yo sí estoy que para decir la verdad. Yo no puedo decir una cosa que no se compadezca con la verdad. Es el mismo, pero vuelvo y le digo, o sea, cuando se elige el árbitro fue antes de que tuviéramos el fallo de Glencore 2, que tuvimos conocimiento el día viernes, lo voy a decir específicamente a mi hora del almuerzo, que me lo amargaron literalmente. Porque tenía un optimismo, tal vez exagerado, de poder ganar ese caso. Pero sin embargo, el hecho de que yo pierda un arbitraje en este contexto, no puedo calificar necesariamente a uno de los árbitros. Esto es un arbitraje que es colegiado, lo conforman 3 personas. Tengo mis serios reparos frente al laudo de Glencore, ¿sí? Y se los voy a decir una vez. Me pareció que la argumentación jurídica que tuvieron para condenar al Estado fue muy pobre, ¿sí? Ayer llegaba acá la firma que nos va a representar en el tema de Canal Estencia contra la AAA, y cuando llega en la mañana a trabajar y coordinar la defensa del Estado, me dice el abogado que nos va a representar, me dice, director, felicitaciones por lo de Glencore. Yo le digo, ¿cuáles felicitaciones? Perdí el caso, ¿sí? Claro, en el arbitraje internacional uno no puede hablar de posiciones blancas y negras. Hay una escala de grises. Eso tiene 2 perspectivas, la perspectiva jurídica y la perspectiva económica. En la perspectiva económica, en la cuantificación de daños, y les voy a dar un dato aquí súper importante, los daños estaban tasados más o menos con intereses en 85, 86 millones de dólares. Pero yo le voy a decir una cosa a toda la mesa. ¿Saben cuánto pagó Glencore en abogados? Pagó 10,6 millones de dólares. O sea, imagínense que en el contexto del arbitraje internacional, yo le voy a decir una cosa también. Cuando un inversionista, sea Glencore o el que sea, paga 10,6 millones de dólares, ¿sabe cuánto pretende recibir de un Estado? Eso. 10 veces más, porque los fondos de inversión de los cuales se alimentan, bueno, Glencore tiene suficiente dinero para pagarse sus propios abogados, y eso no es de desconocimiento de nadie. O sea, palabras más, palabras menos, Glencore perdió esa plática. Claro, entonces, claro, cuando ayer llego acá a Scoy Patton, me dicen, director, felicitaciones, ganó Glencore. Y yo le dije, no, yo no gané, porque es que a mí cualquier peso que se pierda de Colombia es un peso que me duele, porque es un peso mío, es un peso de ustedes, pero además es un peso que se deja de invertir en un país con tantas necesidades insatisfechas. Entonces yo no puedo verlo como un triunfo, aunque obviamente en el mundo del arbitraje dicen, Colombia se ganó el Glencore, miren que los de Glencore están infelices, ¿sí? Porque sí. Claro, si ellos obviamente se ganaron 9,4, invirtieron 10,6, y yo logré reducir de 86 millones a 9,4 millones los daños, pues obviamente sí representa un triunfo para Colombia, pero yo acá no me gusta Director, decir, y no quiero que nunca me malinterpreten como que perder es ganar un poco, porque para mí no es el tema, ¿sí? Cada peso que se pierde es un peso que me duele mucho. Claro, óigame, director, hablemos ahora de tiempos. ¿Cuánto puede tardar todo este proceso, todo este litigio, para saber en qué va a concluir, qué va a definir este tribunal? Y si es posible que, como ellos quieren plata, que esa pretensión disminuya, que no sean 10.000, que quizá le den la razón y sea 5.000, 4.000, no sé. Bueno, digamos que este litigio es complejo, ¿sí? Yo no les puedo, digamos, y obviamente ustedes entenderán la reserva que voy a tener sobre el particular, pero digamos que asumimos, digamos, en el mes de julio, ellos tienen que radicar el memorando. Si este tribunal es un tribunal típico, digamos, no tendría que tener tantas audiencias y el proceso podría durar entre 2 y 3 años, más o menos son mis cálculos, ¿sí? Pero ojo, porque aquí hay una cosa muy importante. Hemos tenido unos casos como el de SEDA contra Colombia, donde hemos tenido más de tres audiencias en los tribunales arbitrales. Y una cosa particular, por ejemplo, en el caso de Telefónica,
llevamos 3 años sin recibir el laudo, o sea, es decir, ya se agotó todo el procedimiento y 3 años sin recibir el laudo. Yo ayer estaba con el secretario general del CIADI y le decía, mire, nosotros no podemos esperarnos 3 años, se agotaron todas las etapas probatorias, ¿sí? Y además la defensa en los alegatos que presentamos nosotros, pues se va a perder. Un árbitro que se va a acordar de lo que yo dije hace 3 años, por Dios. Entonces le dije, les pido encarecidamente que movamos esto, porque para nosotros es completamente vital y no podemos someternos a tener esas sorpresas se me enredó la boca, perdón con ustedes. Esa sentencia sorpresiva que me diga después de 3 años, no, se nos olvidó qué fue lo que usted dijo en los alegatos. Por eso es tan importante la interacción de la agencia con el CIADI, la interacción de la agencia con los abogados y aún con el tribunal de arbitramiento. Bueno, entonces, o sea, podemos estar tranquilos, abogado John Camargo. ¿Usted cree que por el momento y mientras se surte esta decisión, los tiempos nos dan y Colombia puede respirar en que eso que se hizo en la primera etapa y que se quiso hacer en solitario ya ahora va a venir acompañado de estas grandes firmas que nos van a ayudar además a aprender para que luego poco a poco podamos ir andando nuestro camino? Juan Pablo, se lo digo hoy 24 de abril, puede estar completamente tranquilo. Yo no estoy aquí para improvisar y no voy a improvisar ni con su plata ni la de todos los colombianos. Mire, ¿sabe qué? Hago énfasis en eso porque además ayer algunas personas nos ponen en el chat que tenemos en el YouTube Live del programa que por qué nos poníamos a hablar de eso, que a quién le interesaba un pleito con Glencore, que eso, es que es la plata de todos y usted lo ha dicho tantas veces que me parece importante, es que usted como el abogado de los colombianos es el hombre que cuida nuestra plata y además que en estos pleitos se va por un roto gigantesco porque son muy millones de dólares cuando se pierden estos casos. Pero por favor, Juan Pablo, es que, mire, yo le voy a hablar de la defensa jurídica del Estado en general, ¿sí? La defensa jurídica del Estado no se puede convertir en un negocio de unos pocos contra el Estado, porque es que el Estado somos todos. Cuando yo defiendo un proceso judicial con razones suficientes para ello, estoy defendiendo que los recursos se vayan a donde se tienen que ir, a temas de salud, a temas de educación, a temas de infraestructura. En un país con tantas necesidades insatisfechas, le voy a dar un dato y ojalá hablemos más largo posteriormente. 360,000 procesos en contra del Estado hoy tenemos, con unas pretensiones que son cercanas a los 500 billones de pesos. O sea, entonces si uno no se pone realmente la camiseta, bueno, en mi caso la corbata, con el fin de defender la causa y no defenderme a las malas, ¿no? Porque también para mí es muy importante el reconocimiento temprano de derechos. Porque si yo como agencia de defensa jurídica del Estado únicamente estoy para defenderme en un proceso judicial o en un arbitraje internacional, es una visión completamente reduccionista. La agencia tiene que generar aprendizajes para que le diga a cada institución pública, usted está cometiendo un daño, usted está fallando en algo y al ciudadano colombiano, ciudadana colombiana, tiene que garantizar ese respeto a los derechos, porque ese respeto a los derechos es lo que me va a evitar demandas futuras y obviamente tener en juego el patrimonio de todos los colombianos. Sí. Perdón que sea como tan emotivo con el tema. No, está bien. Tiene puesta la corbata y hace bien. Créame que nosotros que estamos asustados encontramos a un funcionario que, bueno, lo único es que todavía está encargado, pero por ahí hay algunas voces que nos dicen que de pronto podrían estarlo dejando usted ahí en este despacho. Y créame que me suena muy bien. Muy bien, Andrea. Yo le voy a decir una cosa. Yo siempre tengo una máxima, ¿no? Yo siempre estoy donde debo estar, ¿no? Y en el contexto del servicio público y en estas circunstancias estaré donde el señor presidente de la República así lo decía. Pero mientras tanto y hasta el último día haré el mayor de mis esfuerzos y entregaré toda mi capacidad de trabajo para defender el patrimonio de todos los colombianos. Y mientras tanto usted, si va a estar allí donde lo necesita en este momento el presidente Gustavo Petro, pues va a tener que asumir una decisión que es pues importante y preocupante, porque lo advertía Daniel Coronel en el reporte Coronel hace unos días, y es que Colombia pues está a punto de perder el caso de Meritage, el pleito internacional que tiene contra las cuerdas al Estado colombiano y que además tiene una sombra de narcotráfico que también muchos lo catalogan como injusto, pero que tiene una posibilidad de que Colombia pierda $1 billón de pesos. Y es el capítulo de inversión de uno de los acuerdos comerciales que tiene Colombia con países extranjeros y que nos lo aplican ahí. Exactamente, director. ¿Qué hacer en este caso? Ya no hay nada que hacer porque, insisto, Andrea, el tema de la sombra del narcotráfico está ahí. Andrea, yo sé que esto me pone en riesgo aún mi seguridad personal,
pero no me quiero victimizar, ¿sí? El último día, hasta el último día que tuve la oportunidad, remití un escrito al tribunal arbitral y les dije, si ustedes sacan un fallo contra Colombia, ustedes están dejando instrumentalizar el arbitraje internacional para materializar un lavado de activos. Y sobre eso siempre me opondré, ¿sí? Y realmente me parece un muy mal mensaje, y ayer lo dije en el escenario del CIAD, ¿sí? Que se utilicen los tribunales de arbitraje internacional para que se cometan hechos delictivos y yo termine pagándole a un delincuente. O sea, eso no puede pasar, ¿sí? Claro, obviamente tenemos muchas aristas en este caso, ¿sí? Es un caso que puede tener una buena probabilidad de pérdida. Yo lo recibí, obviamente, ya cuando se había cerrado el récord del caso, hice algo como muy osado. De hecho, los abogados en París me dijeron, no se le ocurra eso, se puede meter en problemas de tipo personal. Y dije, no, yo tengo que levantar la mano, es que a mí sí me duele. Yo no puedo pretender que se instrumentalice un tribunal arbitral para materializar una conducta de lavado de activos donde detrás de eso está uno de los máximos capos del cartel del Vigado. Déjeme decirle, yo no lo voy a permitir. Pero bueno, esa es una situación, ¿sí? Vamos a esperar. Yo espero que ese fallo lo vamos a recibir próximamente. Siempre tengo una actitud optimista y en caso tal de que lo lleguemos a perder, obviamente vamos a tener todas y cada una de las armas necesarias para debatir y obviamente anular ese fallo. Una última, y lo dejo porque además yo sé que usted está en muchas reuniones. Hablando de fallos en donde se gana o se pierde, porque finalmente así es el mundo también de estos tribunales, así como ocurre en la justicia en general. En el caso, en cualquiera de estos casos, ¿uno vuelve a contratar al abogado con el que perdió o uno lo cambia por uno por el que de pronto le genere mayor expectativa de pronto ganar? Venga, Juan Pablo, yo le voy a decir una cosa. Si usted se imagina si a mí no me hubieran trabajado por algún proceso que yo perdí, o sea, digamos que eso jugaría en contra de mi reputación. Yo creo que en las dinámicas del derecho y en las dinámicas jurídicas, uno siempre le apuesta a ganar, ¿cierto? Y es claro. Y obviamente las tasas de éxito de las diferentes firmas que nos representan, pues simplemente están condensadas y además se miden desde muchas perspectivas, ¿no? El blanco-negro, perdió, gané. Entonces, cuando uno le entrega una firma, mira, mi tasa de éxito es X, porque yo me gané tantos casos, aquí uno tiene que cuestionarse, ¿esos casos fueron fáciles o difíciles? Porque si usted se ganó los casos más fáciles, pues maravilloso, ¿sí? Elevó su tasa de éxito. Es lo mismo lo que yo le digo a los abogados de la Dirección de Defensa Jurídica Nacional en mi agencia. Cuando me dicen, es que la tasa de éxito de la agencia es casi el 90% por encima de la tasa de éxito de las demás entidades públicas. Yo le digo, bueno, ¿y usted qué está defendiendo? ¿Realmente está defendiendo lo que va a perder, lo que tiene un mayor alto grado de dificultad? ¿O está defendiendo esos casos que aquí llamamos frívolos? Porque obviamente si a mí me dan casos frívolos, sí, yo los gano todos. Pero cuando a mí me complejizan la situación y la labor del abogado, no solamente desde el punto de vista argumentativo, sino desde el punto de vista técnico, del manejo de la prueba y demás, se hace mucho más compleja. Creo que la tasa de éxito uno ya podría medirla mejor en tasas de ahorro, ¿no? Por cuánto me demandaron, cuánto perdí, ¿sí? Pero ese cuento tampoco me lo como tan claro, porque le voy a decir que hay que ver otra situación. Es cuánto yo en condiciones normales podría haber perdido frente a lo que me gané. Porque muchas veces, y pasa en Colombia y pasa en el exterior, que nos presentan unas cifras astronómicas y cuando uno hace la tasación de perjuicio real, como, ¿qué sería lo que yo perdí en el peor de los mundos? Si yo digo, me demandaron por $500 millones, en el peor de los mundos logro perder 100, ahí está el rasero, donde yo puedo decir, bueno, de esos 100, ¿cuánto realmente perdí? Perdí 10, pero yo puedo decir, ese es un buen abogado. Entonces vuelvo y le digo que tiene demasiadas aristas como para uno medir las cosas en blanco y negro. Pero esto no me hace pensar que siempre que pierdo, me duele. No, estoy sorprendido, señor director de la agencia, director encargado, me toca decirlo, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Es la verdad, ¿no? Yo capaz, la verdad, sí, no hay que hablar con la verdad. Sí. Pero usted tiene en este momento en el chat del YouTube Live de Sigue la W una cantidad de hinchas, solo por esta conversación, que están diciendo, están diciendo tantas cosas que uno queda sorprendido de la sorpresa que genera conversar con una persona que a veces tiene un cargo
que exige mucho trabajo, Sí. pero que resulta invisible en contraste con muchas personas que están en el Estado colombiano. Así que pues es un gusto poder conversar Juan con usted, Pablo, que nos dé Perdóneme. Andrea, Una pregunta el final. abogado John Camargo Sí, tiene reuniones en director, Washington. perdóneme, pero es que este tema pues también es muy importante y no quiero dejarlo pasar. El tema de los pasaportes. Por eso ya votaron una directora. No, espéreme. Andrea, por eso ya votaron una directora, por favor. No, director, ¿qué podemos esperar de esta agencia en su encargo respecto al día de los pasaportes? ¿Qué nos puede usted actualizar, por favor? Bueno, no, a mí el tema del encargo a veces me lo enrostran así, y yo sí les voy a decir una cosa, ¿no? Cuando uno está encargado, tiene las mismas facultades que si estuviera en propiedad. O sea, yo tengo lo mismo, ¿sí? Tengo las mismas responsabilidades, gano lo mismo, y la responsabilidad es mucho mayor. Entonces, digamos que a veces uno utiliza lo visto, ¿no? El peyorativo está encargado como si no puede hacer, no. Yo también tengo una máxima en mi vida. No hacer también es una decisión, ¿sí? Y yo no me voy a quedar aquí de brazos cruzados esperando a ver si me nombran en propiedad o no, y esa no va a ser nunca mi intención. De cara al tema de los pasaportes, pues creo que hay una máxima posible. Es que todos los colombianos podamos acceder a los pasaportes y que el servicio de pasaportes no se interrumpa ningún día. Y en eso estamos trabajando articuladamente en la Cancillería, porque nuestra estrategia de defensa no puede ser únicamente vista desde la demanda, ¿no? Me está demandando Tomás Gregg, ¿cómo me voy a defender? Lo primero que uno tiene que defender son las cosas realmente importantes y trascendentes, ¿no? O sea, uno debe garantizar que haya pasaportes, y los pasaportes están hoy garantizados. Lo segundo es la estrategia de defensa en el marco de las demandas que tenemos, ¿sí? Es una demanda que todavía está en un periodo muy inicial. Tenemos una estrategia de defensa muy articulada y muy decantada con la Cancillería, con quien me hablo todos los días de mi vida desde que estoy encargado. Y creo que el tema va por buen camino. No les puedo contar aquí detalles de cuál fue lo planteado, porque realmente ustedes entenderán que las estrategias de defensa jurídica son de carácter reservado. Ya, Andrea, ya no Ya, más. para Es ahí, que, para es que ahí. veo que Andrea como que traía aquí unas preguntas. Un cartapacio, pero se lo dejo después, pendientes. para otra Director John conversación. Camargo, muchas gracias, mucha suerte en Washington y un Gracias. gusto conversar con usted. Gracias a ustedes verdaderamente por la invitación, y les voy a decir cualquier cosa que tenga en mi haber de información, van a ser los primeros en enterarse.